Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos, creed en el Evangelio. Paseando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura coge este libro que llamamos la Carta a los Hebreos. No es bien una carta dirigida a los hebreos, aunque el nombre es así, es como un gran sermón, una gran homilía que se hace de cara a los cristianos de origen hebreo, no a los hebreos en general, sino a los cristianos de origen hebreo, para que entiendan el misterio de Cristo. Y entre muchas otras cosas se nos empieza hablando de cómo Dios ha hablado, hasta ese momento ha hablado por los profetas especialmente. Sin embargo, en este momento, o sea, en el momento de que se escribe esta carta, se nos dice: ahora ha hablado ya en estos últimos momentos por medio de Cristo, el Hijo de Dios. Es Cristo, el Hijo, el que nos habla del Padre. Todo esto el Evangelio está lleno. Es lo que veíamos en el fondo ayer también en la fiesta del bautismo de Jesús. Este es mi Hijo. Esta es la palabra del Padre. Quien quiera escuchar a Dios ha de escuchar a su Hijo, a Cristo. Por medio de Él se nos da todo y por medio de Él habla el Padre. El Padre solo tiene que decir: este es mi Hijo, escuchadle, hacedle caso. Ahí está lo que Dios quiere. Es muy curioso ver en el mundo de hoy como tanta gente: oh, si Dios hablase, pero no habla. Nos ha hablado por medio del Hijo. Es que al Hijo no le quiero hacer caso, es que yo soy ateo. Y entonces vienen ese enorme problema que muchos hoy no entienden. Hoy estamos metidos en un mundo tal que decimos: ateísmo igual a derecho, yo tengo derecho a ser ateo. Cuando en realidad el ateísmo es el peor de los pecados, es la negación de Dios. Es decir, Dios, aunque estés aquí presente, no quiero creer en ti. Yo me valgo a mí mismo, yo soy mi Dios, tú no eres nadie. Ese es el gran problema del ser ateo y del declararse ateo, que en el fondo es declararse uno mismo como el único Dios verdadero y al Dios de verdad anularlo. Y eso visto como un derecho. Es el gran problema de este mundo nuestro, de los derechos que van contra el bien, contra la verdad. Cuando los derechos son para el bien y la verdad no hay ningún problema. Cuando los derechos son contra el bien y contra la verdad, entonces son problemáticos porque no son derechos, son abusos. Es otra historia. ¿Quién es Cristo? El reflejo de la gloria del Padre, la impronta de su ser, el que sostiene el universo con su palabra. Cristo es la palabra. ¿Y la palabra de quién? Del Padre. Así que creer a Cristo es creer en el Padre, es creer en el verdadero y único Dios. Todo eso cuesta a veces de entender para muchos hoy, porque quieren un Cristo que se les revele a ellos personalmente. Pero es que Dios ha querido darnos a Cristo como el que nos revela todo lo que es del Padre. Bien, muchas más cosas iremos viendo de esta carta a los hebreos los próximos días, mientras que en el Evangelio de hoy empezamos la vida pública según el Evangelio de Marcos. Problema de Marcos. Marcos es uno de los evangelios más cortos. Es muy posible que sea el primer evangelio que fue escrito, aunque
hay dudas por algunos, otros dicen que sí, que es el primero, bueno, no importa. Pero es un evangelio muy sintético, es corto. Y eso hace que se salten muchísimas cosas. Y hoy se ve clarísimamente. Dice, después que Juan fue entregado, Jesús se marcha a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. La predicación de Jesús empieza con la prisión de Juan. Ayer veíamos cómo la misión empieza con el bautismo, pero empieza a actuar, sobre todo a predicar fuertemente, porque ya antes, con Juan, antes de entrar en la prisión ya se hacen cosas, pero digamos que la misión propiamente de ir predicando por todas partes empieza sobre todo a partir de que Juan fue entregado. Y aquí se nos dice que pasa por el lago de Galilea, ve a estos dos hermanos, Simón y Andrés, están echando las redes, son pescadores, les dice que lo dejen todo, vayan con él, y lo dejan todo y les siguen. Y lo mismo con los otros dos, con Santiago y Juan. Y dices, bueno, ¿es eso verdad? Sí. ¿Es toda la verdad? No. Porque sabemos por los demás evangelios, sobre todo Juan mismo nos lo explica muy bien, que ya eran discípulos de Jesús antes que esto. Como Juan y Andrés, además estas dos parejas se conocen, son amigos y trabajaban en lo mismo, todos pescadores y muy cerca unos de otros, conocidos y amigos, y Juan y Andrés eran discípulos de Juan Bautista. Y cómo habían ido a Juan Bautista, y cómo Juan Bautista, el día después del bautismo de Jesús, están allí con él y le preguntan sobre el Mesías, y pasa Jesús en ese momento. Este es el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Y dejan a Juan, se van con Jesús. Y nos explica San Juan que hasta se acordaba de la hora, era como la hora 10. Quiere decir que faltaban un par de horas para ponerse el sol allí por la tarde, y se quedaron esa noche con él. Y de allí presentarán a Santiago y a Pedro, a sus hermanos, lo presentarán a Jesús y empezarán a ser discípulos de Jesús. Hemos visto al Mesías. Y será después cuando llegará este punto de hoy. Jesús que les llama para que lo dejen todo, para que hagan de apóstoles, para que les sigan en todo. Y dejarán las redes, dejarán las barcas y se irán con Jesús. Serán esos 4 primeros discípulos apóstoles que irán siguiendo a Jesús. Las cosas de Jesús, si no, parecería que son casi mágicas. Jesús llega a un lugar, ve a alguien, lo llama y ese lo deja todo. Y dices, ¿es cierto? Sí, pero antes hay que conocer a Jesús. Antes hay que haberlo visto, seguido, y después sí, después lo podrás dejar todo. Es en el fondo lo que nos pide a cada cristiano, a cada persona. Primero que lo conozcamos, lo amemos, lo sigamos, y que se nos abran así las puertas para el reino de los cielos.